Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, pues entonces vamos a dejar aquí octubre. Vamos a dejar aquí. Martes 12 entonces, ¿ya? Para la prueba. Va a quedar ahí anotado. Esto se está grabando, supongo. Ya. Bien, pues, vamos a entrar al estudio de las derivadas parciales. ¿Sí? Derivadas parciales como método, como instrumento o herramienta que nos permite a nosotros trabajar las funciones de dos o más variables, derivarlas y entonces en ese caso poder usar sus aplicaciones, que son aplicaciones más reales. Como decíamos o como comentamos en algún momento, eh, la vida cotidiana está, los hechos que se pueden estudiar matemáticamente están afectos a muchas variables, no solo una, ¿cierto? Entonces, mientras más variables utilicemos, más datos podemos obtener, menores van a ser posiblemente los posibles errores, etc. Entonces, existe entonces el método para derivar parcialmente funciones de dos o más variables, y bueno, después si se pueden derivar de manera parcial, también se podrán integrar, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, por eso existen las integrales que se llaman integrales dobles, integrales triples, y va a depender de hasta dónde uno quiere llegar. Y bueno, y ahí vienen todos los métodos de integración, los límites de integración para integrales que son dobles o triples, ¿ya? Y que se usan para, bueno, en matemáticas se usan harto, y eso nos va a llevar a su vez, o digamos, va a ser desembocar en el concepto de la ecuación diferencial, ¿sí? Pero bueno, para llegar a las integrales múltiples, tenemos que pasar por las derivadas parciales y las aplicaciones que tienen, ¿ah? Los métodos de Lagrange, los gradientes, la diferenciabilidad o diferenciación en derivadas o usando derivadas. Pero bueno, un poquito antes de comenzar con las derivadas probablemente tal, que no son complicadas, pero hay que tener hay que tener cuidado un poco con cuántas variables estamos utilizando y cuál es la que vamos a derivar. ¿Mm? Un poquito de eso, vamos a acordarnos solamente un poco de los límites. ¿Ya? Usted sabe o se acuerda, ¿no es cierto?, que el límite, o básicamente un límite de una función, es un valor que nosotros determinamos eh, en base a hacer que una función se acerque a un límite o llevarla al extremo, ¿cierto? Y con eso, bueno, ahí nosotros calculamos límites nosotros determinados cuando llevamos una función al límite o al extremo. Y queremos saber qué pasa con esa función en ese límite. Y bueno, eso es lo que nos permite
después aplicarlo, ¿cierto? A infinidad de cosas en distintas ramas de la ciencia, la tecnología o qué sé yo. Y obviamente la matemática. Acá, bueno, nosotros en el límite, propiamente tal, vamos a decir que para una función, vamos a siempre a partir del concepto de la función de dos variables, porque esto se extrapola después a todas las variables que uno va a utilizar, que quiera usar o que necesite. Entonces, para una función z, f de x, y, llámese función de n igual 2 variables, dicha función tendrá un límite, o f, si queremos, tiene un límite en un punto a, b, b, si los valores, vamos a decir, ya, sí, si los valores de f de x, y, o sea, de la función, se acercan a un número L. Llamémoslo L, como lo llamamos siempre el límite, L. A un límite, L. Conforme, conforme el x, y se acerca a la b. ¿Ya? O sea, bueno, en el fondo, la función f de x, y tiende a un límite, L, cuando x, y tiende a valores de restricción a, b. Y esto nos lleva a que el límite, ¿recuerdan que lo escribíamos así? El límite, por ejemplo, de una función, ahora de dos variables, va a ser igual a L, ¿cierto? Pero nosotros aquí siempre colocamos el límite cuando x tiende a algo, ¿cierto? Aquí vamos a decir el límite cuando x, y tiende a algo. Y ese algo va a ser un a, b. ¿Ya? Esa es la definición de límite para una función. Perdón que lo haga así, pero es que si hago líneas rectas me quedan todas chuecas. Entonces mejor hacerlo así. Esa es como una definición, entre comillas, formal, porque la definición formal de límite te sabe que es distinta cuando epsilon mayor que 0, ¿cierto? Y encontramos un sigma, un gamma, no sé, un valor, ¿cierto?, de límite de la función f de x, ¿cierto? Había un valor que nosotros nos devolvíamos un poquito. Y siempre lo que queríamos era tratar de llegar a una frontera sin cruzarla, ¿ah? Infinitamente. Pero bueno, ahí la vamos escribiendo un poquito más adelante. Entonces, con esta pequeña definición, o para tener un poquito más de precisión, podríamos decir que la función tiene límite L en ese punto a, b, en ese punto a, b, ¿cierto? Ese a, b que está ahí. Si los puntos en el espacio x, y, f de x, y, ¿cierto? Se hacen cercanos a este valor. O sea, mejor lo escribimos, ¿cierto? Por lo tanto, diremos que existe el límite en L, ¿cierto?
¿Dónde? En el punto A, B. Y aquí ya dijimos que existe un límite en ese punto A, B. ¿Cuándo? ¿O qué tiene que pasar? Bueno, si digamos los puntos, a ver, si los puntos en el espacio, ¿y en qué espacio dirán ustedes? Bueno, en el espacio, ustedes saben, x, y. Si yo tengo una expresión de una función que depende ahora de dos variables, x, y, entonces esto es x, y, f de x, y. ¿Sí? ¿Cierto? En el fondo es el z. ¿Ya? F de x, y, z. ¿Por qué? Porque al principio partimos diciendo que esta función es una función z. ¿Cierto? Entonces, esos tres puntitos me dan una ubicación ahora en el espacio, no en el plano. Y lo cerré mal ahí, ¿cierto? F de x, y, ahí. ¿Ya? Entonces, estos valores f de x, perdón, x, y, f de x, y, se hacen cercanos. ¿A dónde entonces? ¿A dónde tienen que hacerse cercanos? El x, y, f de x, y. Vamos a colocar con otro color. ¿Se hace cercano a dónde? A la, b, l. ¿Se fijan que es la misma definición tradicional de límite? ¿Ya? Se hacen cercanos a esos puntos. ¿Ya? Entonces, bueno, se hacen cercanos porque arbitrariamente nosotros estamos buscando ese valor, ¿cierto? Pero siempre que x, y sea cercano a quién? A, b. En fondo esto es una especie un poco la explicación de la expresión anterior, de esta de aquí. ¿Ya? Así que bueno, eso es un poco para decir que las funciones de dos variables o de tres variables que son derivables parcialmente tienen límite. ¿Ya? Eso es lo importante. Nosotros siempre vamos a considerar como una especie de noción de aproximación del x, y a un punto a, b, como algo arbitrariamente, bueno, vamos a colocarlo, la noción de aproximación arbitraria de x, y hacia a, b se considera, ¿cómo podríamos decirle? Bueno, se considera tal que es posible calcular su límite y por ende su derivada. Vamos a decir su derivada parcial, ¿ya? Porque no vamos a confundir con la derivada de una variable. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? O, digamos, por lo tanto, significa que si f de x, y, digamos, si f de x, y no se aproxima, ahí, no se aproxima
nos acerca, ¿cierto?, al mismo número L. Yo digo al mismo número porque estoy pensando por dos trayectorias diferentes, ¿ya? O distintas. Entonces, si f de x, y no se aproxima al número L o al mismo número L, ahí, al mismo número L, por dos trayectorias distintas, hacia o A, B, o hacia A, B, ¿sí? Entonces, en esos casos, vamos a decir que un poquito más abajo, vamos a escribirlo con otro color, el límite de la función, cuando x, y tiende a B, pero en este caso, si no se aproxima, eso es muy importante, si no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias, dos o más, puede ser, pero digamos dos trayectorias distintas hacia B, entonces el límite de la función f de x, y, o de z, ¿cierto? O de f igual a n dos variables, cuando x, y tiende a B, no existe. Para todo el resto de las opciones, es un límite que existe y por tanto nosotros vamos a asumirlo como tal y lo vamos a calcular, no calcular, sino que vamos a trabajar las propiedades del límite, o si no, directamente vamos a trabajar la derivada parcial sobre esa función. Pero de otra manera, por ejemplo, si tuviéramos que entrar ya al estudio propiamente tal de las funciones y a cada una calcular el límite, entonces tendríamos que considerar esta expresión o esta discusión más bien que se supone una discusión que tiene que ver con las trayectorias en que uno quiera calcular el límite, ¿ya? Entonces, en el fondo, para que el límite de la función f de x, y, dijimos, ¿cierto? Cuando x, y tendría a, b, exista, entonces requerimos que la función se aproxime al mismo número L a lo largo de cualquier trayectoria o curva posible, ¿sí? Vamos a notar ahí. A ver aquí. Luego, para que el límite de una función de dos variables, f de x, y, cuando x, y tiende a un valor a, b, exista, para que ese límite exista, entonces requerimos o necesitamos, ¿ya? Que la función misma, vamos a abreviar función ahí nomás, ¿ya? Para no estar escribiendo tanto, se aproxima a L. Usted me dirá, bueno, obvio, ¿cierto? Tiene que aproximarse a un valor de límite, L. ¿Ya? Pero tiene que aproximarse a L a lo largo de cualquier trayectoria. A lo largo de cualquier trayectoria. ¿Ya? Trayectoria, dice ella. A lo largo de cualquier trayectoria. Bueno, uno puede decir trayectoria una recta, también puede ser una curva, ¿no? Una cuadrática, una cúbica, cualquiera. Entonces, por eso que arbitrariamente se asume
el límite existente en las funciones para poder seguir avanzando en los cálculos después posteriores, ¿ya? Y esto se deja expresado, digamos, como como las condiciones anteriores, ¿cierto? Que cuando ya se entra al estudio más profundo de los límites de este tipo. O sea, hay cursos de matemática que se dedican solo a límites de funciones de 2, 3, n variables y todas las aplicaciones que tiene, pero obviamente nosotros no tenemos el tiempo para eso, porque como les digo, un curso de un semestre puede ser, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesan más las aplicaciones. De todas formas, con esta definición de aquí, estamos diciendo que existen, vamos a ver aquí, existen infinitas maneras, digamos, en que el plano XY, el plano XY, se aproxime a los valores A, B, ¿cierto? Tal que obtengamos un límite L. Eso significa básicamente, por ejemplo, que, vamos a ver, por ejemplo, yo digo, voy a tratar de hacer una, sí, me quedo bastante derecho. Por ahí. Entonces, claro, nosotros decimos, hay un puntito, porque aquí tenemos, bueno, XY, estamos trabajando porque el plano XY es el que a nosotros nos interesa que se aproxime a un punto A, B, ¿ya? Como dice la definición del límite, en este caso de funciones de dos variables, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos un puntito A, B, ¿ya? Ahí también, y bueno, llamémoslo A, B, ¿cierto? Aquí está la B. Cuando X, Y tiende a, B, ¿ya? Eso es lo que habíamos escrito como definición. Entonces, la definición de límite dice que, por ejemplo, aquí vamos a decir que a lo largo de rectas, vamos a decir horizontales y verticales. Ya, entonces decía anteriormente, voy a volver atrás. Para que el límite de la función f de x, y, cuando x, y tiende a, b exista, requerimos que la función se aproxime al límite a lo largo de cualquier trayectoria. Puede ser recta, curva, la que sea. Y el problema es que tiene que dar siempre igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a aproximar a ese punto por medio de rectas horizontales, tiene que ser el mismo valor que si lo hago por medio de rectas verticales de límite. Porque anteriormente dijimos que si f de x, y no se aproxima al mismo número L por dos trayectorias que sean diferentes, entonces el límite simplemente no va a existir. Ahora el tema es que uno se puede aproximar por rectas verticales o horizontales, pero el problema es que también existen rectas que no son ni verticales ni horizontales, sino que son, vamos a decir aquí, por ejemplo, a lo largo de toda recta. O sea que puede ser así, por ejemplo. Puedo aproximar a esa recta que no es ni vertical ni horizontal en ese sentido, e incluso puede ser en este sentido. Y también tendría que coincidir ese valor de límite con este valor anterior, para que el límite exista de la misma función, el mismo punto A, B.
Y aún así, el límite no existiría si es que, por ejemplo, a lo largo de toda curva, ya para no alargarnos tanto, decido también que me voy a aproximar. Por ejemplo, no, ahí. Bueno, ahí se supone que va hacia el punto. O aquí. Ahí ya ahora me estoy aproximando, pero por medio de curvas, ni siquiera por rectas. ¿Ya? Entonces, digamos, el problema de los límites, de funciones que son más de una variable. Entonces, si una función z f de x, y, ¿cierto? Tiene dos límites diferentes, digámoslo así, ¿ya? Tiene dos límites diferentes. Entonces, no existe el límite de la función f de x, y en el punto, ¿cierto? En el punto que estamos buscando. Ya. Entonces vamos a presumir ciertas cosas para ir avanzando. Pero, por ejemplo, hagamos el límite de la función x cuadrado menos 3y cuadrado partido por x cuadrado más 2y cuadrado. Cuando x, y tiende a 0,0. Uy, se corrió el... Ya, ahí tenemos un límite. Bueno, ¿qué dice todo lo anterior? Dice que hay que buscar si este límite existe o no. Hay infinitas maneras de buscar que el límite exista, pero es más rápido cuando nosotros estamos buscando esto, es más rápido que nos aparezca que el límite no existe por medio de, vamos siempre por partes, como por orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un momentito. Gracias. Entonces, ya. Aquí la función, si ustedes se fijan, esta función que está aquí, es una función de dos variables. X cuadrado menos 3y cuadrado, x cuadrado más 2y cuadrado. Ya. Función de dos variables. Estamos buscando su límite, ¿sí? Si ustedes se fijan, la función aquí se define... ¿dónde la anotamos? Al ladito. La función se define... ¿Dónde se define esta función? ¿O dónde no se define esta función? Bueno, se define en todo XY. A excepción o excepto en 0,0. Porque, bueno, si ustedes se acuerdan, cuando reemplazamos el límite, hacemos, por ejemplo, un reemplazo inmediato. Si x es 0 e y es 0, da lo mismo que esté el cuadrado que esté multiplicado por 2, me va a dar 0. Y 0 más 0 es 0. Me va a quedar esta expresión del numerador partido por 0. Por tanto, no está definida justamente en ese punto, en el 0,0. Así que lo que hacemos nosotros es tratar de buscar el límite hasta donde sí puede estar definida, ¿cierto? Como lo hacíamos con cualquier límite.
Entonces se debe aproximar por i igual 0, ¿cierto? Que en el fondo para nosotros sería, muy raro eso, por i igual 0, ahí sí, ya que también podemos escribirlo así, f de x, 0, ¿cierto? Y también se debe aproximar por x igual 0, o que también puede escribirse como f de 0, i. ¿Ya? Y ahí vemos si el límite existe o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, luego. Aproximemos entonces por el primer caso. Como coloquemos ahí primer caso, segundo caso. Si en estas dos aproximaciones el límite es igual, entonces el límite existe. Si en ambos nos da el mismo valor de L, entonces el límite existe. Si nos da un valor distinto, el límite no existe. Eso es en el fondo lo que dice la definición. Entonces, hagamos entonces el límite. Alcanzar acá. Veamos. El límite de la función cuando x, y tiende a 0,0, ¿cierto? De la expresión. Pero aquí vamos a aplicar el primer caso. Pucha, que aquí no me alcanza. Mejor lo voy a hacer abajo, ¿no? De nuevo. Entonces, para el primer caso, dijimos que cuando nos aproximamos por i0, o también nos aproximamos, que es lo mismo que escribir f de x, 0, ¿ya? Entonces decimos el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la expresión misma, que era x cuadrado, ¿se acuerdan? X cuadrado menos, si cuadrado, abajito era x cuadrado también, pero más 2y cuadrado. Este era el z, la función z, ¿sí? Ya, entonces vamos a aplicar el límite. Ahora nos estamos aproximando solo por i0. Por tanto, nos va a quedar x cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado partido por x cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. Que en el fondo va a ser, esto es 0, esto es 0. Nos queda x cuadrado partido por x cuadrado y eso nos da 1. Así que ahí tenemos el valor del límite aproximándonos por i igual 0 o f de x, 0. Ahora nos aproximamos por el otro valor, que sería x0 o f de 0, i para la misma expresión. Entonces nos va a quedar el límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿cierto? Pero estamos analizando f de 0, i, así que nos va a quedar 0 al cuadrado menos 3i cuadrado partido por 0 al cuadrado, perdón, más 2i cuadrado. Así que eso va a ser menos 3i cuadrado partido por 2i cuadrado. Que sería menos 3 medios. Entonces, ya cuando obtuvimos ese valor, 1 y 3 medios son valores distintos. ¿Sí? Así que, por lo tanto, el límite de la función está, que no la voy a escribir z nomás ya, como le pusimos z aquí. El límite de z,
cuando x, y tendía a 0,0 no existe. ¿Vale? ¿Por qué no existe? Porque los límites no son iguales. Veamos otro caso. Ya, veamos el límite. Cuando x, y, lo mismo, tiende a 0,0. ¿De quién? De x, producto de xy y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya. Entonces, hágalo usted aproximándose por f de 0, y f de x, 0. ¿Y cuánto les da en cada uno? Oye, me estaba muteando porque como están diciendo algo por ahí en una casa, entonces el perrito está muy... por si acaso. No es que me fui. Daniela, dígame. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es de estas de la prueba. Ah, ya, dígame. En la pregunta 2 nos pide describir el dominio y la imagen. O sea, no solamente tenemos que colocar cuál es, sino tenemos que describir cómo lo hicimos, algo así. Claro, o sea, Es que, para calcular el dominio y el recorrido hay que hacerlo, puede hacer el desarrollo. Claro que sí. no, sí, eso lo entiendo, pero no es que como que describirlo con palabras, una parte, sino que mostrar como el cálculo, cómo llegamos a eso. Claro, lo que pasa es que los dominios en estas funciones, uno está acostumbrado a colocar números, ¿cierto? Aquí son como planos, por eso le dice describa. Eso. Pero es lo mismo. Ya, pero disculpe. Ujú. Ya, entonces, eh, estamos acá. Ya. Entonces decimos que el límite. Bueno, vamos a hacerlo acá. El límite para el primer caso, que aquí sería el primer caso, segundo caso. Primer caso. Cuando x es 0, ¿cierto? F de 0, y. Así que x, y tiende a 0,0. Entonces x 0 sería 0 por y partido por 0 al cuadrado más y cuadrado. Así que se nos da 0 por y es 0 partido por y cuadrado, y cualquier cosa de esto me da 0. Ya, ahí tenemos el primer caso. Mismo que el anterior, ¿cierto? Segundo caso, límite cuando x, y tiende a 0,0. Ahora, aquí nos dio 0, ¿ah? Ahí. Veamos cuánto nos va a dar aquí. Ahora para x0. Perdón, y0. ¿Ya? Así que sería x por 0 partido por x cuadrado más 0 al cuadrado, que en el fondo sería 0 partido por
x cuadrado. Y eso me da 0. Así que, ¿qué podemos concluir ahí? Ya que ahora los límites son iguales. O sea, si aquí me dio L, aquí también me dio L. ¿El límite existe? Ya. Bien. Entonces, en este caso, podríamos decir que el límite existe. Vamos a ponerle ahí, pero como la definición anterior decía que acercándose por cualquier recta, curva o punto o lo que sea hacia el punto que yo estoy buscando, o plano, ¿cierto? A eso me refería, hacia el punto donde yo estoy buscando, el límite tiene que ser igual ya. Por lo menos aquí me acerqué por estos planitos, por esta parte de los planos y está bien. Entonces ahora hay que ver o hay que entrar a examinar una recta. Porque no puedo concluir todavía que el límite existe 100%. ¿Mm? Aún falta otro trámite. Entonces colocamos ahí, vamos a colocar ahora, examinamos una recta. ¿Ya? Entonces, una recta, ya. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la recta así, pues, igual una recta que pase por el origen. ¿Ya? Sí, da lo mismo, pero es una recta propiamente tal. Entonces, aquí nos dice, fíjense que dice que usted puede usar cualquier recta, puede usar rectas distintas si quiere. Y aún así, si el límite existe, debe darle siempre el mismo valor. Aquí voy a usar esta recta. Dice que y es igual a m por x. ¿Ya? Acuérdense que recordar que x, y tiende a 0,0. Pero aquí, pero en este caso y me están diciendo que es m por x. ¿Ya? Luego me va a quedar el límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿Ya? Y la función, acuérdense que era el z, la función era xy partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces la voy a anotar por aquí con otro color. Recordar que z era xy partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Bueno, esto se corrió aquí. Ahí. Ahí, ya. Entonces, como y vale mx, una recta que pasa por el origen, m por x, entonces esta y de aquí y esta y de aquí la reemplazo por el valor de lo que es ahora, mx, ¿cierto? Entonces me va a quedar x por y, que vale m por x, partido por x cuadrado más y cuadrado, que sería m por x al cuadrado. ¿Sí? Eso me va a quedar, obviando, digamos, esta parte del límite para no escribirla toda siempre. Me va a quedar x cuadrado m, y acá abajito me va a quedar x cuadrado más x cuadrado m cuadrado. ¿Cierto? Sí. Así que eso me va a dar, aquí podemos factorizar por x cuadrado abajito, x cuadrado factor de 1 más m. Y esto sería con el de arriba, ¿cierto? Así que me va a quedar m partido por 1 más m cuadrado.
Ya. Podríamos tener un valor de límite, ¿sí? Como yo le di un valor un valor referencial nomás, un valor general a la recta igual mx, esa de ahí, lo que voy a hacer ahora es darle valores reales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos usar igual x, es una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Podemos usar igual 2x, dos rectas que pasen por el origen. Y vemos si es que son iguales o distintas. Entonces nos va a quedar el límite. Vamos a hacerla aquí para esa. ¿Ya? El límite de, bueno, de la función de cuando x, y tiende a 0,0 de la expresión que era, acuérdense, se me va olvidando eso. Xy partido por x cuadrado más y cuadrado. Xy partido por x cuadrado más y cuadrado. Pero como ahora estamos calculando para y igual x, entonces va a ser el límite de x, y que tiende a 0,0. ¿De quién? De x por y. Pero y vale x. Y es igual a x. Así que esta y se reemplaza por el valor que yo le estoy dando ahora, porque estoy analizando una recta. Así que sería x por x partido por x cuadrado, que es igual. Perdón que me corra para acá, pero vamos a correrlo mejor, si no se ve feo. X cuadrado más y cuadrado, pero y vale x, x sería x al cuadrado, ¿cierto? Para ya no estar escribiendo tanto. Así que bueno, aquí va a quedar x cuadrado el numerador. Va a quedar límite de x, y que tiende a 0,0 de x cuadrado al numerador. Y x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Se pueden cancelar y esto me da un medio. Ya, tenemos un valor ahí. Veamos qué pasa con 2x. Sería el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x por y partido por x cuadrado más y cuadrado, pero ahora y vale 2x, así que sería x por 2x partido por x cuadrado más y al cuadrado, que vale 2x, así que sería 2x al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, el límite, ahí, por la forma que están escribiendo todo esto, pero entonces x 2x cuadrado partido por x cuadrado más 4x cuadrado, si no me equivoco. X cuadrado más 4x cuadrado. Y ahí podemos, 4x cuadrado más x cuadrado son 5x cuadrado. Y arriba son 2x cuadrado, ¿cierto? Se pueden cancelar. Y esto da 2/5. Lo cual es distinto con un medio. Así que, por lo tanto, el límite de la expresión xy partido por x cuadrado más y cuadrado, cuando x, y tiende a 0,0, no existe. Ya, ¿se fijan? Bueno, eso pasa un poco con el cálculo de límites de funciones de dos variables y después de tres y qué sé yo. ¿Ya? Vamos a bajar otro ejemplo acá. Calcular el límite, si es que existe,
D. Límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x cubo y partido por x a la sexta más y cuadrado. ¿Qué valor tendrá? Bueno, eso se los voy a dejar para que ustedes lo vayan haciendo más o menos por lo mismo que ya, mismo procedimiento. Acuérdense que tiene que ver, aquí usted tiene que analizar cuando x es 0, cuando y es 0, cuando tenemos una recta, si es que los dos anteriores el límite es igual, bueno, tenemos que, no podemos decir existe hasta que ahora no veamos rectas. Si las rectas me da igual, tendríamos que analizar en curvas cuadráticas. Y si con curvas cuadráticas me da el mismo valor que los anteriores, tendría que analizar una curva al cubo. ¿Ya? Una cúbica. Bueno, por eso, por eso hay, arbitrariamente se analizan las funciones con límites que son que existen, ¿cierto? Bueno, algunas propiedades de límites para recordar, ¿eh? Que son más o menos las mismas que ya conocemos. El límite de una constante cuando x, y tiende a un valor a, b es una constante. La misma constante en el fondo. El límite cuando x, y tiende a, b de x, ¿cuál será el valor de c? Acá el anterior es de una constante. El límite de la constante es una constante. Y el límite, eso tiene un sentido obvio. Y acá también tiene un sentido obvio. El límite de x cuando x, y tiende a, b, ¿qué valor tiene? Profe, será A. Muy bien, pues, tienen valor a. ¿Quién me dijo eso? Alison. Disculpe, no le escuché el nombre. Alison. ¿Melissa? Alison. Ah, ya, perdón. Ya. Es a, pues, ¿cierto? Muy bien. Porque x tiende a. Y solo estamos evaluando una variable. Por ende, el límite de cuando x, y tiende a, b de y tendría que ser B. Tendría que ser b, pues. Muy bien. O sea, en el fondo, esa especie de propiedades, ¿cierto? En el fondo dicen, analice los límites, las tendencias de los límites por separado. Esas son propiedades de estos límites. Y bueno, de ahí empieza a ver si es que los límites no son, si no son iguales, no existe inmediatamente, pero si son iguales, habría que empezar a ver en rectas y curvas. El límite, bueno, de una función f de x, y más otra, g de x, y, el límite de una suma, cuando x, y tiende a, b, es la suma de los límites. ¿Ya? Y bueno, mismo pasa con el límite del producto de la división. ¿Ya? El límite, por ejemplo, de f de x, y por g de x, y es L1 producto L2. No voy a escribir, bueno, voy a escribirlo.
límite de f de x, y partido por g de x, y, entonces va a ser L1 partido por L2. Bueno, aquí obviamente con L2 distinto de 0, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, oye, a ver, van a ser las 5. Vamos a vamos a un break, ¿ya? 10 minutos. Y volvemos, porque voy a definir la derivada parcial, ¿ya? Ya, profe. Volvemos en 10 minutitos.
¿Continuamos? Ya. Entonces, bueno, déjame ahí, por ahora. Vamos a una definición de derivada parcial. Bueno, aquí, si nosotros nos acordamos de la derivada de una variable, ¿cierto? Su definición, bueno, esta es para las i igual f de x, ¿cierto? La definición estaba dada por di a de x. ¿Y esto qué era? Era un límite. Decíamos cuando h tiende a 0, ¿cierto? ¿De quién? De f de x más h, ¿cierto? Menos f de x, que era la función, ¿cierto? El h era el incremento, partido por h. Esa era la expresión que nosotros, con la que definíamos el límite para una variable. Ahora diremos, coloquemos ya, entonces, si z es igual a f de x, y, que es una función de dos variables, funciones de dos variables, entonces, voy otra vez, entonces, la derivada parcial con respecto a x en un punto x, y, derivada parcial con respecto a x, donde en un punto x, y, x, y, x, 4, x, y, será, un poquito más despacio, será. Bueno, la notación la voy a escribir después, para poder escribir esto acá. Ahora vamos a anotar, fíjese que aquí anotamos que z era f de x, y, así que ahora va a ser de z a de x, ¿ya? Que va a ser, ¿qué cosa? Un límite. Cuando h tiende a 0 también, ¿ya? De lo mismo, una división, hay una fracción, ¿cierto? ¿De quién? De f de x más h, y. Porque ahora, recuerde que la otra era, el otro era el incremento de f de x, ahora es de f de x, y, ¿cierto? Menos la función, que es f de x, y. Ahí, partido por h. ¿Sí? Esa es con respecto a x. Ahora, entonces, vamos a anotar igual que como anotamos aquí. La derivada parcial con respecto a y
Bueno, en el mismo punto x, y, ¿cierto? Será, y yo creo que usted ya más o menos la debe ya visualizar, ¿cierto? De z a de i, que va a ser el límite, cuando bueno, h tiende a 0, ¿cierto? Vamos a escribir primero con ¿de quién? De f de x, i más h. Esto menos la función f de x, i, partido por h. Ahora, todo esto siempre que el límite existe. Vamos a anotarlo ahí. Ya vimos ya que no es tan fácil. Así que siempre que el límite exista, vamos a usar esta notación. Vamos a usar esta. Entonces, esto, bueno, se llama un poquito la. Nosotros vamos a usar la notación. Bueno, hay varias notaciones, pero en general la notación Leibniz. Vamos a anotar ahí. Notación Leibniz. Es la que más se usa. Que es esta así, como yo la escribía. Nosotros ya no vamos a usar de y a de x, ¿cierto? Como estábamos usando para derivar, sino que ahora vamos a usar esta expresión de z, derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y, entendiendo que z es la función de dos variables, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si tenemos que w es la función de tres variables, entonces vamos a usar dw con respecto a x, dw con respecto a y dw con respecto a z. ¿Ya? Entonces la letra va cambiando a medida de que se van agregando más variables. Eso es lo que pasa. ¿Ya? El valor de una derivada parcial en un punto, en ese puntito x, y, ¿cierto? Puede ser un x sub 0 y sub 0. Lo vamos a escribir cuando nosotros queramos darle un determinado valor a la expresión, ¿ya? Evaluarla, a eso me refiero, ¿sí? La vamos a escribir dependiendo de ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que hay varias formas de escribir. Por ejemplo, mira, el valor de una derivada parcial, ¿cierto? En un punto x0, y0, ¿sí? Será, por ejemplo, de z de x evaluada en x0, y sub 0. Esa es una. También podemos escribir de z a de x evaluada en x igual x sub 0, y igual y sub 0. También se puede. También se puede directamente de z a de x evaluada en x0, y0. Y también podemos escribirla como
fx, donde en x0, y 0. Cualquiera de estas que está aquí dice que usted está derivando la función con respecto a x. La función con respecto a x. La función con respecto a x. La función respecto de x. ¿Ya? Y que después, bueno, seguramente va a aplicar algún valor ahí en la solución. ¿Sí? Bueno, y así, esa es la notación en general. ¿Ya? De todas formas, esa es para la derivada parcial. Bueno, como nosotros ya sabemos, existen derivadas generales, ¿cierto? Las que ya conocemos. La derivada de primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿cierto? Derivadas superiores. ¿No? Aquí también. Entonces, existen derivadas, vamos a decir, parciales de. Además de estas, existen de segundo, tercer, vamos a colocar de segundo orden, tercer orden, también mixtas. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Que vamos a tener la derivada de la función, derivada parcial de la función con respecto a x. Después podemos calcular la segunda derivada de la función, ¿ya? Respecto a x. ¿Ya? Esa es la segunda derivada. Si usted quiere la tercera derivada de la función con respecto a x. ¿Ya? Y mismo pasa con y. Podemos tener la primera derivada de la función con respecto a y. Vamos a tener la segunda derivada de la función con respecto a y. Vamos a tener la tercera derivada de la función con respecto a y. ¿Ya? Y de estas podemos también calcular algo que se llama la derivada mixta. ¿Ya? Bueno, lo vamos a notar así, ¿eh? Porque una derivada, vamos a decir, a ver, ¿cómo podemos notarla? Me parece que las mixtas aparecen en la segunda, pero claro, sería de x a de y. ¿Ya? Que es lo mismo, eso significa en el fondo que, a ver, ¿cómo decirlo? Sería como la derivada respecto a x. Voy a borrar un poquito ahí. Pero la derivada con respecto a x, ¿pero de quién? De la derivada de la función que habíamos hecho con respecto a y. Eso se llama, esto se llama derivada mixta. ¿Ya? O sea que hay derivadas de orden superior y derivadas mixtas. A eso se refiere. Entonces, para los cálculos. Bueno, para los cálculos tenemos que hacer un ejemplo. Bueno, y con derivados ustedes saben que se puede calcular las pendientes, se pueden calcular los máximos, los mínimos. Aquí vamos a ver que aparece otro concepto nuevo que se llama los puntos de silla. Y ya nos sirven para calcular los gradientes que se usan mucho en física o en ingeniería, qué sé yo, ¿no? Y las matrices. Entonces, hagamos un ejemplo.
sea z, la función de dos variables igual a 4, 4x cubo y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la sexta menos 1. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Bueno, y cuando usted calcule derivadas parciales, sea cual sea la función, sea de dos variables, tres variables, las que sean, el truco de esto, aunque vamos a hacerlo así rápido, aquí lo que pasa es que tenemos que diferenciar z con respecto a x y con respecto a y. Entonces, pongámoslo ahí como primer paso. Se debe diferenciar z con respecto a cada variable. En este caso es un x, y, ¿cierto? Serían x e y. A cada variable por separado. Entonces, por separado significa que si hacemos la derivada con respecto a x, entonces consideraremos todas las otras variables como constantes. Si diferenciamos con respecto a x, entonces todas las otras variables serán constantes. Y usted las va a tratar como si fueran constantes, igual que una derivada. Y así sucesivamente para la i, para la z, para la w y las que vayan apareciendo. ¿Ya? Luego, si hacemos la letra A, que era de z de x, ¿cierto? Ya. Entonces de z de x va a ser, bueno, z era, voy a escribirlo acá para no estar volviendo para arriba, 4x cubo y cuadrado 4x ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas nos fijamos como vamos a derivar parcialmente con respecto a x, se llama parcial, la derivada se llama parcial porque usted hace las derivadas por separado. ¿Ya? Se llama parcial, usted deriva parcialmente cada variable. Entonces, la derivada parcial de la función z con respecto a x va a ser derivar x y considerar todas las otras variables como si fuesen constantes. Entonces, vamos a hacerlo por parte ahora para que se entienda y después usted lo hace todo de corrido. Entonces, el primer término, 4x cubo y cuadrado. Ya. Este término, lo primero que hay que fijarse si usted está derivando con respecto a x es saber si tiene x. En este caso, tiene x. ¿Cierto? Tiene x. Y usted deriva solamente la x. Para derivar solamente la x, la vamos a escribir aparte respecto de todos los otros términos que son 4y cuadrado. ¿Cierto? Incluso los podemos separar ahí. ¿Por qué? Porque tanto 4 como la y al cuadrado pasan a ser una constante. Así que usted solamente deriva la expresión que contiene la variable que me indica la derivada. Entonces,
la derivada de x al cubo es bastante fácil, sería 3x cuadrado, ¿cierto? Y como 4y cuadrado es una constante, se conserva. Es como que usted tuviera la derivada de 3, a ver, la derivada de 3x es 3, ¿cierto? La derivada de 3x es 3. ¿Por qué? Porque derivaste x y la derivada de x es 1. Y 3 por 1 es 3. A 3 no le pasó nada. Usted derivó x. La derivada de x es 1. Y 3 por 1 es 3. Entonces 3 se conservó. Aquí es lo mismo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y 4y cuadrado es una constante. Así que se conserva. Así que la respuesta de esta parte sería 3 por 4, 12, x cuadrado y cuadrado. Esa es la derivada de la primera. Vamos a dar aquí 12x cuadrado y cuadrado. ¿Vale? Y ahí usted sigue. Ahora, el otro término. Menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Entonces, bueno, lo primero nos fijamos, ¿tiene x? Si tiene. Y esto es fácil porque no hay ninguna otra variable. Así que simplemente derivamos. La derivada de 4x cuadrado sería menos 8x. Menos 8x, ¿cierto? Luego, seguimos. Más. Y a la sexta. Y a la sexta. ¿Tiene x? No tiene x. Por lo tanto, su derivada es como la derivada de un número. ¿Cuál sería? 0. ¿Cierto? Aunque es una variable y a la sexta, para mí, que estoy derivando con respecto a x solamente, pasa a ser una constante, como si fuese un número. Así que, si esto fuese un número, y estoy derivando, la derivada de un número es 0. Y el otro, el 1, también es 0. Así que el resultado de esto sería 12x cuadrado y cuadrado menos 8x. Listo. Esa es una derivada parcial. ¿Sí? Ah, y nos faltó con respecto a y. Derivamos con respecto a x. Ahora hacemos con la letra B, la derivada parcial de la función con respecto a y. Ya, pero esta la vamos a hacer más directa. Entonces vean. ¿Dónde está la función? Para arriba. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí. Entonces la función era. Ahí está. 4x cubo y cuadrado. Esta es la función, ¿cierto? Esta es. Ya. Ahora vamos a derivar con respecto a y. El primer término, ¿tiene y? Sí, hay un y cuadrado. Entonces derivamos solo el y cuadrado. La derivada de y cuadrado sería 2y. Y queda multiplicada por todo esto de aquí, 4x cubo, porque es una constante. Menos 4x cuadrado. ¿Tiene y? No tiene y. Por tanto, como es una constante, la derivada de eso es 0. Más. Y a la sexta, bueno, obviamente tiene y y no tiene otro término que la acompañe, así que sería la derivada de y a la sexta, que serían 6 y a la quinta. Y la derivada de 1, por ser un número, y es una constante, es 0. Así que nos quedaría 4 por 2 son 8, x cubo, y más
6i a la quinta. Y ahí tenemos esa derivada parcial de esa expresión. Ahí. Ya. Ahí. No sé si se entiende. Sí, profe, se entendió. Ya. Hagamos otro ejemplo. A ver, a ver. Veamos. Si f de x, y es x a la quinta y elevado a 10 coseno de x y cuadrado. Calcular de z. Vamos a calcular de z de y. Esa nomás. ¿Cómo sería? Bueno, aquí si se fijan tenemos un producto, ¿cierto? Está todo en producto. X a la quinta y a la elevado a 10 y coseno de x y cuadrado. Está todo en producto. Así que, como está todo en producto, nos fijamos en aquellos que tienen y. Y si no, lo podemos reordenar, porque aquí da lo mismo, como están en producto. Aquí están ordenaditos. Así que vamos a derivar. Lo primero que vamos a hacer es ordenar. Entonces, x a la quinta lo vamos a separar del y elevado a 10 coseno de x y cuadrado. Ahí. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de x a la, como me están pidiendo la derivada de solamente con respecto a y, x a la quinta es una constante. Así que lo que me queda derivar sería esto. Y esta constante la arrastro hasta el final, hasta el resultado. ¿Ya? Entonces, la derivada con respecto a y va a ser x a la quinta, que ya sabemos ya que hay que guardarla hasta el final. Y aquí tenemos y a la y elevado a 10 coseno de x y cuadrado. Así que aquí hay un producto. Así que tendría que ser la derivar como producto. ¿Ya? Así que la derivada de un producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? Que sería 10y elevado a 9 por coseno de xy cuadrado. Más el primero sin derivar, y elevado a 10, por la derivada del segundo, que sería coseno de xy cuadrado. La derivada de coseno, Menos seno. menos seno, gracias, de xy cuadrado, ¿cierto? Pero por la derivada de lo que está dentro, el ángulo. Y como es parcial, solo estamos derivando y, nos va a quedar 2ix o 2xy, ¿cierto? Porque la derivada de esto acá adentro es el x una constante. Así que solo derivo la y, que sería 2y. Pero por x, que es una constante, sería 2xy. Por eso escribí 2xy. Y ahí cierro todo el paréntesis.
Entonces finalmente me va a quedar de z a de i e igual. Aquí, bueno, nos quedó una cosa bien grande. Y habría que ir viendo, bueno, aquí nos va a quedar, el x a la quinta multiplica todo esto. Así que nos va a quedar x, nos va a quedar 10, x a la quinta y a la novena. Por el coseno de x y cuadrado. Ahí. Menos, porque más y menos, ¿cierto? Que está en producto eso. Menos sería 2 por i a la décima, pero aquí es 2xy, así que sería 2. Bueno, lo primero que sería 2x. Y a la décima por i sería i elevado a 11. Y se me había olvidado el x a la quinta. ¿Cierto? Porque este multiplica a este término y también a este de acá. Así que sería x a la sexta y elevado a 11. Oye, qué feo eso. Me volvió loco. Entonces, 2x a la sexta y elevado a 11. Y seno de x y cuadrado. En paréntesis el ángulo. Y ahí está la solución. ¿Ya? Derivada parcial. Bueno, seguimos la próxima semana. Y el martes entonces vamos a entregar la pruebita, ¿ya? Ya, para que les vaya bien. Voy a... Chao, profe. Chao, que esté bien, ¿eh? Déjeme dejar de presentar esto. Ahí sí. Ya, así que tengo que finalizar la grabación. Y nos vemos entonces próximo viernes, pero recuerden que el martes hay que entregar la pruebita, ¿eh? Que les vaya bien.